número 133 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión número 134 se encuentra a disposición de las señoras y señores diputados. La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Buenas tardes, se han recibido los siguientes documentos. Un oficio del IND, mediante el cual, en cumplimiento de la Ley de Presupuesto 21.722, remite información correspondiente al programa 01 y 02, periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de este año, adjuntando los informes respectivos. Un oficio del Ministerio del Deporte, mediante el cual da respuesta un oficio de esta comisión en relación con la existencia de 72 causas judiciales laborales pendientes en contra de la Corporación Santiago 2023. Comunica que se ha derivado la documentación a esa corporación, considerando que estas materias se encuentran dentro del ámbito de su competencia. Un oficio del IND, mediante el cual informa lo correspondiente al articulado 14, periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2025, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Presupuesto 21.722. Un correo electrónico al Ministerio del Deporte, mediante el cual excusa la inexistencia del ministro debido a que el directorio de la corporación se encuentra a la espera de un pronunciamiento jurídico solicitado por el ministro del Deporte al presidente del Consejo de Defensa del Estado sobre aspectos legales y administrativos del proceso de liquidación y cierre de la corporación de los 19º Juegos Panamericanos Santiago 2023, cuya entrega fue comprometida para los próximos días. Considerando que este antecedente resulta indispensable para la aprobación formal por parte del directorio del plan de cierre de la corporación, es necesario contar con dicho informe previo a comparecer ante la comisión. En atención a lo expuesto, agradece considerar la asistencia del ministro y demás invitados por una sesión posterior. Un oficio del IND de Arica y Parinacota, mediante el cual da respuesta un oficio de esta comisión en relación con el atraso en la entrega de las obras deportivas Complejo Deportivo Raúl Silva Enríquez Arica. El proyecto pertenece a la Municipalidad de Arica, por tanto es SECPLAN, como unidad planificadora, la que puede especificar las problemáticas que han tenido y por qué hasta la fecha aún no está disponible el complejo deportivo para la comunidad. El IND otorga la visación técnica de las iniciativas del ámbito deportivo que presente cualquier institución. Un oficio del Ministerio del Deporte, mediante el cual da respuesta un oficio de esta comisión en relación con el reconocimiento de la actividad física Newcom, la cual fue aprobada como modalidad deportiva y se encuentra tramitada e informada a los interesados, adjuntándose las resoluciones para el conocimiento de la comisión. Un oficio del Ministerio del Deporte, mediante el cual informa o responde más bien un oficio de esta comisión que tiene que ver con una consulta que se hizo sobre la remodelación de recintos deportivos con motivo del Mundial de Fútbol Sub-20. Y ahí se nos dice que informa que habiéndose despachado al IND un oficio de igual tenor y fecha, dicho servicio será el que va a responder directamente a la comisión por encontrarse las materias consultadas dentro del ámbito de sus competencias. Se recibió también un oficio de don Felipe Toro Pinochet, agente administrador de la Corporación de los Juegos Panamericanos Santiago 2023, mediante el cual excusa su inasistencia a la sesión de la comisión. En el fondo usa las mismas razones por las cuales comunica la excusa de inasistencia al ministro del Deporte. Y también solicita considerar su asistencia para una sesión posterior. Un correo electrónico al Ministerio de Justicia, mediante el cual excusa la inasistencia del ministro. Un correo electrónico del IND, mediante el cual excusa la inexistencia del director, también las mismas razones. Y también propone o solicita más bien ser invitado en la próxima sesión. Un oficio de don Felipe Toro Pinochet, agente administrador de la Corporación de los Juegos Panamericanos Santiago 2023, en relación con las consultas formuladas a esta comisión. Entrega una información solicitada respecto de las causas laborales pendientes de la Corporación Santiago 2023 en el marco de su proceso de cierre previsto para noviembre de este año. Informa que existen 72 causas laborales, algunas de las cuales incluyen como demandados solidarios o subsidiarios al IND, al Fisco y al Comité Olímpico de Chile. A la fecha, dice que no existen pagos pendientes con ex colaboradores de la corporación, registrándose 8 sentencias definitivas ejecutoriadas, de las cuales 7 fueron favorables y una condenatoria, esta última totalmente pagada en el año 2023. Finalmente, se precisa que la definición sobre el continuador legal de la corporación corresponde al directorio de la misma, órgano facultado para pronunciarse sobre dicho aspecto. Un oficio del Ministerio del Deporte, mediante el cual da respuesta un oficio de esta comisión en relación con una solicitud que hizo esta comisión en orden a incorporar al Parque Estadio Municipal Valentín Vergara Villanueva de la comuna de Lautaro al programa de administración de recintos deportivos del IND en el marco de la discusión del proyecto de ley de presupuesto del sector público correspondiente al año 2026.
Aquí nos responden que, habiéndose despachado al IND un oficio de igual tenor, dicho servicio será el que responda directamente a la comisión por ser materia de su competencia. Y finalmente un oficio del subsecretario del Deporte, mediante el cual, en el marco de la glosa 07 de la partida 26, capítulo 01, programa 01, adjunta informe acerca de la oferta programática destinada al desarrollo deportivo y fomento de deporte recreacional de niños y jóvenes en zonas rurales, correspondiente al tercer trimestre de este año. Eso es todo, presidente. Muchas gracias. Ofrezco palabras respecto a la cuenta. No. Antes, los puntos varios van a quedar para después de la exposición del ministro, que nos ha pedido poder exponer hasta las 4 de la tarde, en atención a que tiene una agenda ya planificada desde las 4 de la tarde en adelante. Entonces, sobre la cuenta, vamos a pedir la palabra. ¿Se ofrece la palabra? Diputada Olivera. Sí, presidente, solo preguntar, porque llegué después que ya se había leído algunos puntos, entonces para saber por qué se excusaron las personas que habíamos invitado para hoy. Y por otro lado, presidente, yo entiendo que el ministro tenga su agenda y nosotros también tenemos la nuestra. Se le había invitado durante muchas oportunidades y resulta que hoy día nosotros nos tenemos que adecuar. Los puntos varios para nosotros siempre son importantes y entiendo que se pueden dejar para el final, pero no estoy de acuerdo con que siempre seamos nosotros los que nos tenemos que adecuar cuando a esta comisión, por lo menos lo que yo siento es que se le ha faltado el respeto en otras oportunidades al no tener la presencia del ministro acá. Lo quiero dejar para que se manifieste también por lo menos mi postura frente a esto. Eso, presidente. Gracias. Bien. Primero le vamos a pedir a la secretaria que nos lea el argumento del por qué no asisten los ministros y la gente de la Corporación Santiago 23 y también del IND. ¿Ya? Jimena. Nos dicen que el ministro informa que se excusa debido a que el directorio de la entidad se encuentra a la espera de un pronunciamiento jurídico solicitado por este ministro al presidente del Consejo de Defensa del Estado sobre aspectos legales y administrativos del proceso de liquidación y cierre de la Corporación de los Juegos Panamericanos Santiago 2023, cuya entrega fue comprometida para los próximos días. Considerando, dice, que este antecedente resulta indispensable para la aprobación formal por parte del directorio del plan de cierre de la corporación, es necesario contar con ese informe previo antes de comparecer ante la comisión. Esa es la razón. De hecho, por lo mismo, vamos a tomar inmediatamente el acuerdo de invitarlo en la próxima sesión. Se comunicó con nosotros el Ministerio y nos dijo que estaban a la espera de este informe y que creían que era un informe esencial para poder venir a exponer a la comisión. Así que tomamos el acuerdo para la próxima sesión de Comisión de Deportes poder recibir en el punto 2 de la tabla. Acordado. Y respecto a lo segundo, yo comparto con usted, diputada Olivera. Nosotros hemos citado en 15 oportunidades al Ministerio de Seguridad. Yo había dicho que eran 13, pero eran 15, hicimos la revisión. Pero también entendemos que es una buena oportunidad para poder escuchar cuál es el plan del Ministerio de Seguridad para atender la crisis de violencia que tenemos hoy día tanto en el fútbol profesional como en el fútbol amateur. Por lo mismo, y reglamentariamente, los puntos varios siempre están puestos al final de las sesiones y nosotros lo hemos alterado y lo hemos puesto en forma al inicio. Entonces les pido que en esta oportunidad respetemos eso del reglamento para optimizar este tiempo que tenemos y entendiendo lo que usted ha planteado, diputada, y poder escuchar cuál es el plan del Ministerio de Seguridad. Diputada Olivera. Sí, presidente, ningún problema, porque entiendo que el reglamento también lo dice así. Solo que le pido a los colegas que estemos, por último, los 4 mínimos que se necesita para tomar acuerdos para oficios, porque nos ha pasado en otras comisiones que por respetar el reglamento después nos quedamos sin quórum para enviar oficios. Gracias. Sí, diputado Enrique Lee. Estamos en la cuenta, sí, estamos en la cuenta. ¿Alguien más sobre la cuenta? ¿No? Ok, cerramos entonces la cuenta. Vamos a pasar a la tabla entonces. El primer punto de tabla es analizar el plan del Ministerio de Seguridad Pública para enfrentar la crisis de seguridad en los recintos deportivos en espectáculos de fútbol profesional y amateur. Para tales efectos se encuentra invitado el Ministro de Seguridad Pública, don Luis Cordero Vega, y lo acompaña la Coordinadora Jurídico-Legislativa, doña Stephanie Walser Bustos, y don Hernán Leighton Frontraura. También lo acompaña el subsecretario
Collado. Así que, previo a darle la palabra, ministro, solo quiero recalcar algunos puntos de lo que ha pasado en esta comisión para contextualizar. La ley que crea el Ministerio de Seguridad se publicó el 5 de febrero del 2025. Desde entonces esta comisión ha buscado sostener un diálogo serio y permanente con esta cartera ante la creciente violencia en el deporte, tanto profesional como amateur. Y haremos una pequeña bitácora de lo que ha ocurrido en estos 9 meses. Hechos iniciales y primera convocatoria: el 10 de abril se produjeron graves hechos de violencia en la inmediaciones del Estadio Monumental, previo al partido entre Colo-Colo y Fortaleza de Brasil por la Copa Libertadores, resultado 2 personas fallecidas. El 15 de abril esta comisión invitó por primera vez al ministro de Seguridad para abordar estos hechos, excusándose y no asistiendo. El 22 de abril se reiteró la invitación, nuevamente no concurrió, aún así, con el fin de avanzar, se aceptó la exposición del subsecretario de Seguridad Pública, don Rafael Collado González. Segundo, reiterada ausencia del ministro, se cita por tercera vez el 6 de mayo, nuevamente concurre el subsecretario, el ministro no asiste en esta ocasión. Cuarta sesión, el 13 de mayo tampoco asiste el ministro. En ese periodo, 8 y 9 de junio, ocurrieron 2 hechos graves en el fútbol amateur. En Quilpué, un jugador amenazó con un arma blanca a sus rivales. En Lampa, un encuentro terminó con un homicidio a golpes. El 10 de junio recién asumo la presidencia de esta comisión y con esto dejo en claro que el problema no es con la presidencia, sino que es un tema con la comisión entera de la no asistencia suya, ministro. Tercero, sesiones posteriores y nuevos hechos de violencia. Se produce una quinta sesión el 17 de junio, se invita al ministro, no llega, asiste la alcaldesa de Quilpué, quien quedó esperando poder participar y tener una conversación con el ministro. Sexta sesión el 1 de julio, mismos temas, misma ausencia del ministro. Séptima sesión el 8 de julio, se hacen invitaciones para establecer un diálogo con el ministro y la alcaldesa, el ministro no concurre, la comisión acuerda oficiarlo por su constante inasistencia. El 12 de julio, en un partido de tercera división entre el Deportivo Providencia y Deportivo Philips de Quilpué, un jugador apuñala al técnico rival. El agresor, que portaba tobillera electrónica, se dio a la fuga. 13 de julio, en Colina, otro partido amateur deja 2 fallecidos por impacto de bala. Novena sesión el 15 de junio, el ministro nuevamente no asiste, la comisión decide oficiarlo para rechazar la autorización del arengazo previo al superclásico por su riesgo para la seguridad en los estadios. No se recibió respuesta. Décima sesión el 22 de julio, punto de tabla sin el ministro y el tema no pudo tratarse. Undécima sesión, 5 de agosto, se vuelve a invitar al ministro, no llega. La alcaldesa de Quilpué, presente desde junio, nuevamente queda esperando. Para salvar el percance, la alcaldesa se autoriza a exponer al subsecretario, se cierra el tema tras 2 meses de espera y ninguna asistencia del ministro pese a los múltiples hechos de violencia en el fútbol amateur. Cuarto, proyecto de ley y nuevo incidente. El 2 de septiembre la comisión inicia la discusión de un proyecto de ley presentado por una diputada, la diputada Plasencia, que busca abordar las externalidades negativas y delitos asociados a los espectáculos de fútbol profesional. El 8 de septiembre en Villa Alemana, partido entre Pipeño FC y CD Altos de Las Vegas, termina en agresiones y amenazas con armas de fuego. 9 de septiembre, 12ª sesión, se invita al ministro para exponer la visión del gobierno sobre un proyecto de su propio sector. No asiste el ministro. Se le oficia nuevamente para expresar las molestias por la reiterada ausencia y se incluye una queja a las Express e informa al presidente de la Cámara. Ante esto, la comisión decide no seguir invitándolo. El proyecto se discute el 16 y 30 de septiembre sin la presencia del ministro. El 30 de septiembre, partido entre Juan Carlos Peña y Quinto Sector en Viña del Mar, termina en una batalla campal. El 7 y 14 de octubre, invitaciones número 13 y 14, ambas sin asistencia del ministro. 24 de octubre en Valparaíso, partido entre San Bernardo y Delicias, finaliza con árbitro agredido y la suspensión indefinida del campeonato. Quinto, la situación actual. Sábado 1 de noviembre, tuvimos una batalla campal en un partido de fútbol amateur en Talca. Hinchas y jugadores se enfrentan a golpes y patadas, incluso armas blancas. Hoy, ministro, es la sesión número 15 y usted finalmente asiste a esta comisión de deporte. Pero cabe preguntarse cuál es el plan. ¿Qué se presentará a esta comisión y qué es lo que nos va a proponer después de tantas citaciones? Y lo último, ministro, ley de violencia en los estadios. El 7 de marzo de 2024, esta Cámara despachó al Senado el proyecto que refuerza medidas de seguridad y agrava sanciones por violencia en espectáculos de fútbol profesional. Ha pasado 1 año y medio y el proyecto sigue detenido. ¿Dónde está? ¿Cuál es la iniciativa del gobierno? ¿Dónde está la urgencia de discusión inmediata? ¿Cuáles son las señales? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es la gestión, ministro? Usted tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, saludo a las diputadas y a los diputados que se encuentran presentes. Como usted ha hecho un largo relato, yo quisiera responder ese largo relato. Y, en primer lugar, algunas precisiones que me parece que son relevantes antes de entrar al fondo de la inquietud de vuestra comisión. La primera es que el Ministerio de Seguridad Pública no comenzó a funcionar el 5 de febrero, sino el 1 de abril del presente año. El 5 de abril lo que sucedió es que se publicó la ley. Por lo tanto, no existía Ministerio de Seguridad hasta el 1 de abril.
Lo que en segundo lugar corresponde es que el presidente de la República tomó la decisión de agilizar la instalación del Ministerio de Seguridad Pública, cosa que se ha hecho a partir del 1 de abril. A partir de entonces, como uno de los argumentos que yo a continuación a vuestra señoría expondremos, es que la gobernanza en materia de fútbol ha cambiado sustancialmente. La primera idea que yo creo conveniente ir despejando es que el Ministerio de Seguridad no le corresponde y no tiene competencias para la promoción del fútbol en ninguna de sus categorías. Lo único que le corresponde al Ministerio de Seguridad es que los eventos masivos, uno de los cuales es el fútbol, no es el único, es el fútbol, se cumplen con las obligaciones legales que se encuentran establecidas a propósito de las obligaciones que tienen los organizadores de eventos masivos. Respecto a la relación de los primeros antecedentes de los cuales usted ha hecho referencia, es decir, desde el 10 de abril hasta el 6 de mayo, en mi condición de ministro de Seguridad yo comparecí a esta Cámara. Y algunas de vuestras señorías también comparecieron en las comisiones en las cuales yo asistí a propósito del partido Colo-Colo Fortaleza. Lamentablemente, las citaciones fueron en dos sentidos. Uno en la Comisión de Seguridad, donde nosotros hemos hecho referencia a algunos de estos aspectos. Y en segundo lugar, en la sesión especial que vuestras señorías citaron en esta corporación, donde nosotros no solo asistimos como Ministerio de Seguridad, sino que también acompañó Carabineros de Chile. Sin perjuicio que yo podría luego detalladamente responder cada una de ellas. Usted comprenderá que las obligaciones a las cuales está vinculado el Ministerio de Seguridad, particularmente la posición del Ministro de Seguridad o quien ejerce este cargo, a diferencia de posiciones previas, donde principalmente la actividad estaba asociada a actividad legislativa. En la actividad del Ministerio de Seguridad, la actividad principal del Ministro de Seguridad está asociada a temas de gestión. Y la mayoría de las fechas que usted ha citado corresponden a actividades que yo me encontraba con otros municipios o en la frontera. Y una precisión, señor presidente, por su intermedio, y creo que es parte importante de lo de despejar hoy día. Al Ministerio de Seguridad no le corresponde la autorización de ningún evento masivo, ni ninguna actividad a la cual está asociada. Por lo tanto, hacer referencias, por ejemplo, a que el Ministerio de Seguridad autorizó un arengazo, no solo es técnica, sino que es jurídicamente incorrecto. Espero que, y con la fraternidad que vuestras señorías y el respeto que me merecen, pero sobre todo con el propósito central, que es el objetivo de que inquieta a esta comisión, lo que nosotros vamos a hacer a continuación es fundamentalmente exponer dos cosas. La primera es cuáles han sido las estrategias desde seguridad pública, que no es lo mismo que la estrategia de promoción del fútbol, que son dos cosas que creo que es conveniente tener separadas. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, vamos a hacer referencia a más o menos cuál ha sido la evidencia de lo que tenemos hasta ahora. En segundo lugar, cuál es la manera en que lo hemos abordado para fútbol profesional. Y en tercer lugar, cuáles son algunas de las situaciones que estamos abordando respecto del tipo de organización a las cuales están asociados el fútbol amateur. De nuevo, insisto, todas enfocadas desde la perspectiva de seguridad pública y de las obligaciones que tienen los organizadores de estos eventos como otros eventos deportivos. Si con su autorización, señor presidente, el detalle de la presentación la va a dar a continuación el subsecretario Collado. Subsecretario, usted tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Los antecedentes de la estrategia de seguridad en el fútbol, como dijo el ministro, dicen relación primero con la asistencia de público. Durante el primer semestre del año 2025, en relación al fútbol profesional, aumentó el promedio. Este promedio ha sido el más alto registrado hasta la fecha, considerando que el alto registro del 2020 se explica por la poca cantidad de partidos disputados con motivo de la pandemia. En el caso de índice de violencia a la hinchada, que es un índice que nosotros manejamos, durante el 2025 el promedio de este índice de violencia a la hinchada se ha citado a los niveles más bajos desde el 2017. Esto podría explicarse en parte, es la explicación que nosotros tenemos, por la aplicación del derecho de admisión por parte de los organizadores, propiciado por un avance tecnológico, por el reconocimiento biométrico, así como por los partidos de alto riesgo que han sido disputados sin público, debido a sanciones de la Conmebol, o por decisiones administrativas de la autoridad que establecen partidos solo con público local. Ese es el índice de violencia en las hinchadas. Todos estos antecedentes a nosotros nos sirven. ¿Por qué? Porque el trabajo de seguridad que realiza el Ministerio de Seguridad a través de la Subsecretaría de Seguridad en materia de fútbol se radica en, por ejemplo, la presentación de querellas. Porque esas son competencias que sí tenemos. A diferencia de autorización de partidos, que son de las delegaciones que forman parte del Ministerio del Interior,
nosotros, por ejemplo, podemos presentar querellas, podemos solicitar el inicio de procedimientos administrativos sancionatorios cuando no hay delito, pero sí hay una sanción administrativa. Desde el año 2011 hasta la fecha se han aplicado un total de 3.650 prohibiciones judiciales de ingreso a los espectáculos del fútbol profesional, de las cuales a la fecha hoy se encuentran 1.189 vigentes. Esto termina con unos códigos para efectos más simples, el código 101, que lo que busca es poner en un solo lugar todas las provisiones administrativas, JPL y las penales que salen de los tribunales penales. Durante el 2025 se han aplicado 350 provisiones judiciales de ingreso, representando una leve disminución respecto al año anterior. Y esto es importante, desde el 1 de abril, que es el momento en que empieza a funcionar el Ministerio de Seguridad Pública, hemos interpuesto 9 querellas penales por delitos cometidos en espectáculos de fútbol profesional. La última de ellas ha sido admitida a tramitación hoy día, que es la querella que se presentó en contra de los hechos de Colo-Colo Limache, en la cual además hemos incluido una imputación respecto a los representantes legales. La querella fue admitida a tramitación hoy día por los tribunales de garantía. Esa no es la última querella, porque ya está en evaluación también querellas respecto de hechos que han ocurrido en el fútbol profesional en partidos posteriores. Respecto al derecho a admisión, que es otro aspecto respecto del cual el Ministerio de Seguridad y la Sociedad de Seguridad Pública tiene un rol que jugar, dice relación con que desde el año 2010 a la fecha se han aplicado un total de 9.142 prohibiciones de ingreso a los espectáculos de fútbol profesional por derecho a admisión. Esto dice relación con una facultad que existe, la ley 19.327, para el organizador de un partido de fútbol profesional para prohibir el ingreso de personas que considera que no deberían entrar a los estadios. Y respecto de esas personas, hoy se encuentran vigentes 6.457 de esas prohibiciones de derecho a admisión, conocido también, presidente, en corto como Código 102. Durante el año 2025 se han aplicado 1.095 prohibiciones de ingreso de este tipo, de las cuales 322 fueron aplicadas por Colo-Colo, 302 por Universidad de Chile, 74 por Deportes La Serena, 62 por Coquimbo Unido y 46 por Universidad Católica. Respecto a los procedimientos sancionatorios que ya hice referencia, desde el año 2015 hasta la fecha se han iniciado 209 procedimientos sancionatorios, en adelante PAS, en contra de organizadores de espectáculos de fútbol deportivo, de los cuales hoy 62 se encuentran actualmente en tramitación. Alrededor de un 30% de estos PAS han terminado en condena, mientras que un 45% han resultado en absoluciones. Esto se presenta ante las delegaciones presidenciales regionales, son ellas las que tienen que sancionar, y este es el resultado. Nosotros, como Ministerio de Seguridad, hoy lo que hacemos es motivar el inicio de estos procedimientos sancionatorios ante las delegaciones que funcionan en el Ministerio del Interior. En el 2025, el Ministerio de Seguridad ha solicitado 9 denuncias para dar inicio a este tipo de procedimiento administrativo sancionador. Como bien decía el ministro, desde la creación del Ministerio de Seguridad y la separación con las funciones de Interior, el Ministerio de Seguridad Pública tiene dentro de sus funciones legales exclusivamente el control de la seguridad del orden público que se puede originar en cualquier evento masivo, entre ellos el fútbol profesional, como también en algún evento masivo que ocurre menos, pero ocurre también a veces en el fútbol amateur. De hecho, me desordeno un poco respecto a la presentación, pero cuando yo vine acá y estuvo conmigo la alcaldesa Corti, yo me comprometí a ir a Quilpué. Bueno, ese compromiso yo lo cumplí, fui a Quilpué, y junto con la alcaldesa y el delegado provincial de Marga Marga y la Seremia de Seguridad de la región de Valparaíso, dimos inicio a una fuerza de tarea provincial del fútbol amateur, que es el piloto a través del cual vamos a dar inicio a la fuerza de tarea del fútbol amateur, que busca a través de los esfuerzos de la propia alcaldesa de Quilpué, junto con otros alcaldes de la provincia del Marga Marga, que también ven o sufren problemas similares, porque además los partidos de fútbol amateur entre las provincias suelen ocurrir, es decir, de comuna a comuna pasan y hay rivalidades entre distintas comunas, y de hecho los partidos más complicados en el fútbol amateur son aquellos en donde están esas tradicionales rivalidades entre distintas comunas. Es que dimos inicio a eso. Voy a profundizar un poco más adelante. Por lo mismo, hay una nueva gobernanza. Necesariamente tenía que ocurrir una nueva gobernanza por la separación de las funciones de Interior con las funciones de seguridad. El marco normativo, la ley 19.327, el Ministerio de Seguridad, o el gobierno más bien, ha mantenido la urgencia suma del proyecto de ley que se discute en el Senado. La Comisión de Deporte ha sesionado poco en el Senado, producto de una modificación de la tabla de la sala del Senado,
hemos estado ahí en conversaciones para que efectivamente eso vuelva a ocurrir, pero la urgencia se la hemos mantenido permanentemente. Junto con ello está la ley de seguridad privada. Esto es muy importante. La ley 21.659 que entra en vigor el 28 de noviembre, ministro, 28 de noviembre, es muy relevante. ¿Por qué? Porque esa misma normativa regula los eventos masivos. También los eventos masivos en el sentido más bien de la certificación, de lo que tienen que hacer los organizadores, y hay una regla relevante ahí. Hay una regla que dice que en todo aquello que no sea contradictoria esa ley de seguridad privada con la ley de fútbol profesional, se aplicará también supletoriamente la ley de fútbol profesional, o sea, la ley de seguridad privada a la ley 19.327. Y en ese sentido también es importante tener en cuenta esta normativa nueva. Y por último, la ley del Ministerio de Seguridad que establece estas funciones que he comentado previamente. ¿Quiénes son los actores institucionales relevantes en la nueva gobernanza? Primero, las delegaciones presidenciales. ¿Por qué? Porque las delegaciones presidenciales autorizan los recintos, es decir, dicen, este estadio cumple con las condiciones de seguridad establecidas en la ley del fútbol, o 19.327, autorizan los partidos de fútbol profesional y autorizan además los eventos masivos no deportivos. Y eso se va a mantener con la ley de seguridad privada. Vamos a hacer un sistema de ventanilla única, vamos a incorporar tecnología a través de la Subsecretaría de Prevención del Delito, pero las delegaciones van a mantener esa facultad. ¿Por qué? Porque son las delegaciones, en su rol de coordinación de la región, las que tienen las mejores capacidades para conocer qué va a pasar en cultura, qué va a pasar en transporte, qué va a pasar en deporte, qué va a pasar en seguridad, y por lo tanto pueden definir con mucha mejor información cuáles son los distintos espectáculos que pueden afectar la ciudad. Otro actor institucional relevante son los Seremi de Seguridad Pública. ¿Por qué? Porque son los que coordinan en la región y en la provincia las distintas necesidades de seguridad pública que enfrentan, por ejemplo, un fin de semana, una determinada ciudad. El domingo, es un buen ejemplo del domingo pasado, porque el domingo jugaba Universidad Católica a las 5:30 de la tarde en un partido que era definitorio del campeonato del fútbol profesional chileno. Y a las 9 de la noche, en el Estadio Nacional, tocaba Linkin Park. Y eran dos momentos en la misma ciudad, con presencia de carabineros, con presencia de transportes, que hacía necesaria una coordinación importante. Y ahí, efectivamente, la coordinación no tenía que ver solamente con el fútbol, sino que con el buen desempeño de la ciudad de Santiago en ese momento. Al mismo tiempo, estaba ocurriendo un partido de fútbol en Coquimbo, que era muy importante. Yo sé que aquí hay diputados que estuvieron incluso, yo creo que presentes en el estadio, producto de donde vienen. Y que saben de las necesidades de seguridad que también implicó ese partido, antes, durante y particularmente en respecto al orden público, lo que ocurrió después del partido. Sí, por supuesto. Un aspecto que creo que es conveniente que ustedes tengan presente, que esta distinción de competencias lo que provoca es una gran presión sobre la disposición de fuerzas policiales. En la descripción que ha hecho el subsecretario, solo agregar que para poder dotar de mayor fuerza pública, en el caso del partido Coquimbo, hubo que trasladar personal de otras localidades para eso. Entonces, esto es bien importante porque cuando ocurre un evento deportivo, especialmente de fútbol profesional, ese mismo día hay mucha demanda de servicios policiales en otros ámbitos. Solo agregar que en el caso de la región metropolitana hay que adicionar la corrida que existió durante la mañana organizada por el gobierno metropolitano. Todo lo que está cubierto por eso está cubierto por dispositivos policiales que implican una demanda adicional para una capacidad no solo de tránsito, sino que también de orden público que se encuentra asociado. Por eso es tan relevante que los organizadores internalicen sus obligaciones de seguridad privada, porque los recursos policiales no son infinitos. Y yo creo conveniente cada vez que se evalúa un incidente de seguridad, la pregunta que uno debiera formular era cuántos eventos estaban disponibles en ese momento en la región para poder dimensionar la capacidad de la fuerza pública en ese contexto. Nada más simple. Presidente, como bien decía el ministro, las delegaciones presidenciales autorizan eventos deportivos de fútbol profesional. Autorizan un evento que se le presenta. Y quiero hacer ir un poco al detalle. ¿Quién se lo presenta? Un organizador privado, que es en este caso el local. El equipo que hace de local en ese momento. Y él determina un dispositivo de seguridad para ese evento, que es el que se autoriza. Y ese es fiscalizado por el OS10 de Carabineros en relación al cumplimiento, como decía el ministro, de las obligaciones que tienen los privados por la seguridad privada que ellos disponen para poder realizar el evento de manera segura. Por lo tanto, efectivamente, la coordinación
del orden público, las fuerzas públicas, con el cumplimiento de los estándares por parte de los privados, resulta esencial. Cuando eso no ha ocurrido, es que se han presentado las querellas o las acciones administrativas correspondientes por el Ministerio de Seguridad. La nueva gobernanza en seguridad ha generado una nueva forma de trabajo desde el Ministerio de Seguridad, particularmente del Departamento de Orden Público. Me acompaña acá el jefe subrogante del departamento, Ricardo Viteri, que lo que ha ocurrido es que hemos focalizado los esfuerzos en materia de seguridad en uniformar criterios, estandarizar procesos y homologar exigencias. La forma en que hemos trabajado interinstitucionalmente el fútbol a partir del 1 de abril ha sido de la siguiente manera. Primero, la mesa de programación. La mesa de programación es un lugar en donde trabajan, la que viene, de manera permanente, técnica y especializada, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio del Deporte, Carabineros y la ANFP. Que la coordina efectivamente el Ministerio del Interior. Y lo que busca este lugar es programar la ciudad. No solo programar el evento deportivo o el fixture del fútbol profesional, sino que es programar las ciudades. Porque sería muy complejo, por no decirlo de otra manera, que hubiera, por ejemplo, un partido de alta convocatoria el día de las elecciones. O es por dar un ejemplo, o cuando hay feriado, etcétera. Por eso es muy importante que la coordine el Ministerio del Interior para que esté presente toda esta diferencia de complejidades de la fuerza, sobre todo de la fuerza pública, que no tiene recursos, como decía el ministro, disponibles siempre para cubrir tanto tipo de eventos masivos. Por eso es que los eventos masivos se programan y se coordinan. Eso va a venir a ser mejorado con la Ley de Seguridad Privada, porque vamos a necesitar que los organizadores de eventos tengan prefactibilidad, van a tener que ingresar una solicitud de prefactibilidad que va a permitirles organizar el evento solo cuando tengan esa autorización, y eso es bien interesante porque va a modificar un poco la forma en que se maneja un poco los estándares en materia de seguridad privada. Sí. Sí, señor presidente, por su intermedio, creo, vuestras señorías, que es conveniente, y yo creo que el propósito central de vuestra señoría también no solo clarificar la estrategia, sino que en qué contexto se da. La entrada en vigencia de la Ley de Seguridad Privada implica para los organizadores no solo obligaciones adicionales, sino que también obligaciones de programación. Y la prefactibilidad al menos va a tomar un año. Entonces, yo lo voy a plantear sin perjuicio de las conclusiones que veamos más adelante, pero si el fútbol profesional no se toma en serio sus obligaciones en materia de seguridad privada, lo que va a pasar es que tampoco van a cumplir las obligaciones que provienen de seguridad privada y en consecuencia no van a estar en condiciones de programar adecuadamente sus eventos. El Estado está en la obligación de entender que todos los eventos masivos están en igualdad de condiciones. Unos tienen más recurrencia que otros, pero desde el punto de vista del tratamiento legal, todos deben tener tratamiento equivalente. Yo creo que es conveniente que el fútbol no siga creyendo que tiene un tratamiento desde el punto de vista de organización y disposición de recursos públicos privilegiado frente a otros eventos masivos. En una ciudad, cuando existe un concierto masivo y partidos de alta convocatoria y otros eventos, además de otras circunstancias, la demanda por servicios policiales es muy grande. Y eso es lo que explica la racionalidad que tiene las obligaciones, incluyendo la programación de eventos masivos. Por eso, la consolidación de la mesa de programación separada del Ministerio de Seguridad, sino que esté asociada al Ministerio del Interior, del cual dependen las delegaciones, que es donde se obtienen las autorizaciones, tiene por propósito planificar adecuadamente los eventos, todos, y los servicios públicos que están asociados a su implementación. Eso nada más, señor presidente. Presidente, el Ministerio el Ministerio de Seguridad nace con competencias y nuevas formas de trabajo y de una nueva forma de gestión de la seguridad en general. Una de ellas es la posibilidad que tiene el Ministro de Seguridad de decretar fuerzas de tarea, comités interministeriales, consejos. Nosotros hemos trabajado el sistema de seguridad en el fútbol profesional a través de una mesa de seguridad publicado, que fue el reglamento del sistema de seguridad pública que habilita para la creación formal de fuerzas de tarea. Hemos definido crear la fuerza de tarea de seguridad en el fútbol, que es esta, que va a ser una instancia que básicamente va a recoger los esfuerzos que ya venimos trabajando desde el 1 de abril, permanente, técnica especializada de coordinación interinstitucional, público y privada, para la determinación de criterios uniformes y estandarizados de seguridad, y esto es importante, para el desarrollo del fútbol profesional y amateur,
porque vamos a tener una mesa del fútbol profesional y una mesa del fútbol amateur en un lugar del Estado interinstitucional creado por la legislación nueva que es del Ministerio de Seguridad, que se denominan fuerzas de tarea. Tenemos fuerzas de tarea ya creadas, tenemos la fuerza de tarea contra el robo de cable, la fuerza de tarea contra el robo de minerales, solo de esta subsecretaría, porque la subsecretaría de Prevención del Delito tiene otras tantas, y tiene algunos comités también creados a través de esta nueva funcionalidad. Hemos tomado la definición por la relevancia que tiene este tema, y sobre todo por el trabajo interinstitucional, que es para lo que existe en gran parte el Ministerio de Seguridad. El Ministerio de Seguridad es un coordinador de la seguridad, es crear esta fuerza de tarea, que va a reunir el Ministerio de Seguridad, que liderará, a diferencia de la de programación, esta la lidera el Ministerio de Seguridad, con la participación de Interior, muy importante porque están los delegados, están en la gestión como de la ciudad, el Ministerio del Deporte, Carabinero, la NFP y también otros actores relevantes del fútbol amateur y del fútbol profesional en las distintas mesas que esta fuerza de tarea va a contener. ¿Qué es lo que busca este tipo de fuerza de tarea? Que el Departamento de Orden Público, que es donde está radicado como la labor sectorial del manejo del Ministerio de Seguridad, que esta unidad institucional especializada, haga las veces de coordinador del sistema de seguridad en este aspecto, que es el aspecto de la seguridad en el fútbol profesional, que como bien decía el ministro, para nosotros no es del fútbol profesional en tanto fútbol, es en tanto evento que requiere de servicios policiales, de una coordinación de orden público importante en los distintos lugares del país. Sobre todo porque efectivamente, y de hecho ocurrió en el caso de Coquimbo, suponen movimientos interregionales. Entonces la definición no puede ser solamente región a región. A veces es tan importante, tan masivo un evento, que requiere del movimiento de personal policial de una región a otra. Y eso también supone hacer coordinaciones interregionales. Las funciones respecto del fútbol de este departamento es el desarrollo de estrategia, la elaboración de protocolo y el análisis y generación de información técnica especializada a partir de la implementación de la ley 19.327, que yo en sesiones secretas a las que yo he concurrido de esta comisión he podido explicar más detalladamente qué es lo que efectivamente este departamento puede realizar con este tipo de información, el registro de hinchas y el registro de asistentes a los espectáculos deportivos. Así, el Departamento de Orden Público analiza el fortalecimiento de la seguridad operativa, por ejemplo, del estadio David Arellano. Eso está en un análisis inicial. Tenemos las condiciones de seguridad en ingreso a partidos de alto riesgo, que ha sido un protocolo que hemos trabajado con Carabineros. Es decir, hemos mejorado la forma en que, conjuntamente con Carabineros, se realiza todo el sistema de anillos y de protocolo de ingreso. Todo eso lo trabajamos ya, ahora ya está en implementación. El perfilamiento de riesgo de los partidos y el informe técnico para autorización de recintos y planes. El Departamento de Orden Público emite un informe técnico a las delegaciones en los cuales emite la opinión técnica en materia de seguridad para efectos de que el delegado respectivo tenga toda la información disponible al momento de tomar la decisión si autoriza o no autoriza una determinada actividad dentro de la ciudad. Además de eso, tenemos a nuestro cargo protocolos regulatorios, la regulación de los hechos conexos, la caseta de seguridad, los elementos de animación, enlace de hinchas, supervisión de partidos, la programación, los estándares de plantilla de jugadores de fútbol amateur, que esto es importante porque en este protocolo regulatorio en el fútbol amateur es por donde va la fuerza de tarea piloto que estamos realizando en la provincia de Malga Marga, producto de la reunión que tuvimos con la alcaldesa Corti. ¿Qué es lo que busca esta fuerza? Es, primero, establecer un sistema de intercambio de información en las ligas amateur. Para eso necesitamos planilla de jugadores, porque a diferencia de lo que ocurre en el fútbol profesional, que a veces también pasa, son también los jugadores los que generan los mayores riesgos. Eso, y digo, porque también pasa en el fútbol profesional. A veces también son los jugadores de fútbol profesional los que generan algunos ilícitos y dificultades dentro de los estadios. Pero en el fútbol amateur lo que queremos es tener efectivamente una plantilla, intercambio de información de personas que se encuentran prohibidas, por ejemplo, de jugar, que las ligas respeten esa prohibición, tener antecedentes de las personas para efectos de tener ese control y adicionalmente ello comunicar los partidos de alto riesgo, que es algo que alerta mucho y de hecho fue un tema que vimos con las policías, particularmente con Carabineros de Chile, de conocer con anticipación cuáles son los partidos de alto riesgo del fútbol amateur, que también existen, que muchas veces son intercomunales y eso hace necesariamente una coordinación también a nivel provincial. Y por eso es que estamos haciendo esta fuerza piloto a través de la provincia del Malga Marga, que va a ser parte de lo que vamos a tratar de explotar a nivel país con la fuerza de tarea en el fútbol amateur. Y por último, un análisis técnico que es del Departamento de Orden Público, que es el análisis y perfilamiento de riesgo, que es algo que ya he comentado en sesiones secretas previas, el informe de preparación y la coordinación y supervisión en materia de acciones
y también de la supervisión de lo que está ocurriendo. Es decir, hay personas del Departamento de Orden Público presentes en los partidos de fútbol profesional para efectos de seguir in situ todo este tipo de análisis técnico, en apoyo también a las decisiones que toma el jefe del servicio, que es un funcionario carabinero, el fiscal estadio, que para los partidos tipo A siempre está ahí, la Fiscalía del Ministerio Público pone un fiscal estadio para todos los partidos tipo A, y la respectiva persona de la delegación que está ahí presente. Ejemplos de este tipo de coordinación en seguridad es el Mundial FIFA Sub-20 Chile 25, en donde efectivamente esa mesa fue liderada por el Ministerio de Seguridad y a partir de ella se hizo toda la planificación. Y esto no está en la lámina, pero quiero resaltarlo, esto también lo hicimos para el Mundial de Ciclismo. Porque, de nuevo, es otro evento masivo que se tiene que regular. No es solo el fútbol. El ciclismo, los panamericanos juveniles también, el Ministerio de Seguridad trabajó el dispositivo de seguridad de esa actividad que está siendo desarrollada. El acuerdo de y la coordinación internacional también es parte a través del acuerdo Mercosur. Nosotros activamos como Ministerio de Seguridad las conversaciones necesarias para dar inicio a un acuerdo del Mercosur en donde nos ha permitido tener informaciones entre los distintos ministerios de seguridad para efectos de poder trabajar mejor los partidos internacionales en materia de seguridad. La estrategia en el fútbol amateur, como les decía antes brevemente, que esta es la última lámina, a partir del aumento de los hechos de violencia, bueno, el presidente mismo relató algunos de los hechos de violencia que han ocurrido en el fútbol amateur, se desarrolla una estrategia desarrollada por el Departamento de Orden Público y por los Ceremis de Seguridad, porque esta es una estrategia que tiene que ser territorial, porque es muy distinta la relación que tiene, por dar un ejemplo, el Maule, presidente, con el fútbol, lo que tiene los ríos, etcétera, y por lo tanto es muy regional. Y por eso es que estamos haciendo este trabajo provincial para hacer el diseño de esta estrategia y tratar de amplificarla a través de esta fuerza de tarea. Y lo que buscamos efectivamente es que los eventos deportivos de fútbol amateur, ANFA, con asociaciones regionales, locales y clubes asociados, que son más o menos 1,5 millones de participantes, funcionen de una manera establecida, regulada, estandarizada. El objetivo es reducir la comisión de delitos violentos en contra de las personas en los partidos de fútbol amateur, y la idea de los actores relevantes sería la ANFA, la municipalidad, los gobiernos regionales, carabineros, delegaciones, Ceremi del Deporte y Ceremi de Seguridad Pública. Como les decía, acá es mucho el foco territorial, por eso es que ponemos el énfasis en que los Ceremis respectivos estén presentes en el desarrollo de ellos. Esta es la estrategia que queríamos presentar al presidente. Bien, muchas gracias, subsecretario. Algunas observaciones. Yo creo que no es un problema del fútbol, usted bien lo da, un ejemplo. El Mundial Sub-20 no tuvo hechos de violencia, por tanto no es un problema del fútbol. Tampoco es un problema de los grandes eventos, porque también el mundial, la clasificación de Chile al Mundial de Rugby tampoco trajo consecuencias de delitos. Y también creo que no es solo de los organizadores, porque cuando hay un partido de importancia, un partido grande, tenemos problemas fuera de los estadios. Y me refiero a los secuestros del transporte público, los arengazos, las celebraciones masivas que vimos en esta comisión también y que producen mucho daño a las personas. Así que hay un tema de seguridad que se vincula más allá del organizador. Vamos a darle la palabra a los diputados. El diputado Enrique Lima había pedido la palabra. Sí, gracias, presidente. Solamente para tener mayor claridad de la exposición del subsecretario, porque finaliza la exposición hablando de que tenemos individualidades regionales. Estoy totalmente de acuerdo, Chile es un país bastante heterogéneo. Por ejemplo, en mi región de Arica Parinacota no hay problemas de torneos intercomunales, ¿verdad? Como sí sucede en otras regiones. Entonces, para claridad de que, ¿por qué no hacer un modelo o elaborar un modelo a partir de la experiencia de distintas regiones, y por qué solamente situar a lo que pudiera salir como conclusión del modelo de Marga-Marga? O sea, porque ahí encuentro que hay una contradicción, presidente, por su intermedio. Por una parte se remata diciendo que las regiones son heterogéneas y por otro lado se dice que a partir de la experiencia de Marga-Marga se va a desarrollar una estrategia de gobierno en relación a seguridad. Eso, presidente. Diputado, diputada Santibáñez o diputado Olivera, después la diputada Santibáñez y luego responde el... Presidente, yo primero agradecer la presentación. Bueno, yo creo que nosotros tenemos súper claro cuál es la función que cumple cada institución, y de hecho acá el delegado presidencial de la metropolitana estuvo
presente en varias sesiones en donde nos hizo ver también cuál era la función de la delegación en este caso, y por eso es que era importante para nosotros escuchar no solamente lo que se ha realizado, o más bien lo que se espera hacer a futuro, porque nosotros hoy día tenemos claro el diagnóstico, o sea, vemos cada fin de semana lo que ocurre en distintos espectáculos de fútbol, ya sea profesional en algunos casos, que ahí uno también podría, como le decía el diputado Guzmán, no es el fútbol completo, o sea, nosotros vemos que son clubes o personas que están ligadas a distintos clubes y que son súper particulares los hechos que hemos visto. Pero también durante los últimos meses, sobre todo, hemos sido testigos de lo que ocurre en el fútbol amateur. Y por eso es importante hoy día saber qué es lo que se va a hacer a futuro en esa materia, porque yo entiendo que aquí se esté levantando un piloto con la alcaldesa, pero ¿qué pasa con el resto de las comunas? ¿Qué pasa con el resto de las regiones? Entendiendo que el Ministerio de Seguridad no es quien tiene que estar al tanto de lo que ocurre dentro del evento, a lo mejor en cuanto a la organización, pero sí lo que tiene, en todo lo que tiene relación con la seguridad que ahí ocurre, por lo menos fuera de los estadios, las calles. Entonces, yo creo que en eso a mí me falta un poco en esta presentación, saber qué es lo que va a ocurrir a futuro, qué es lo que se espera hacer prontamente. Me quedó una duda respecto de cuando hablan del porcentaje de las condenas y de las absoluciones. No entendí si eso está a cargo de la delegación presidencial, o sea, son ellos quienes dicen esto se condena, esto se deja. Es una duda que me quedó, entonces me gustaría poder aclararla. Y respecto de la ley de seguridad privada, yo, presidente, creo que si nosotros, el Senado, no es capaz, y ahí yo creo que sí el gobierno tiene una responsabilidad, porque si el gobierno no ha sido capaz de sacar adelante la ley de seguridad en los estadios, entonces yo digo, ¿de qué nos va a servir tener o contar con una ley de seguridad privada? Porque en el fondo la ley de seguridad en los estadios te habla precisamente del rol que van a cumplir los guardias, el mundo privado, pero yo creo que tienen que también estar aliadas, en alianza, tienen que ir de la mano ambas. Entonces, si no hemos sido capaces desde este Congreso de despachar esa ley, yo creo que ahí todavía tenemos una gran deuda y el gobierno por lo menos podría en este caso apurar ese proyecto. Yo no sé si se le ha puesto alguna urgencia, pero lo que vemos hoy día es que han pasado muchos meses desde que esa ley se despachó desde la Cámara y hoy día yo por lo menos no sé en qué está. Y también me quedé con la duda respecto del Departamento de Orden Público. Ese es un departamento que ya existe, ¿eso entiendo? Eso solamente por ahora, presidente. Gracias. Gracias, diputado Olivera. Diputada Santibáñez, y luego respondemos y en la segunda ronda. Muchas gracias, presidente. Presidente, mire, a propósito de lo que plantea, y aprovecho, por supuesto, ya lo saludé anteriormente, pero lo saludo públicamente al ministro y a las autoridades presentes. Si uno ve la página de funcionamiento del Ministerio de Seguridad, la misión del nuevo Ministerio de Seguridad Pública será colaborar con el presidente de la República en materia relativa al resguardo, mantención y promoción de la seguridad y orden público, en prevención del delito y protección de las personas en materia de seguridad. Solo lo digo como antecedente. ¿Y por qué lo digo? Porque efectivamente este fin de semana, cuando usted dice que se han tomado a través suyo, presidente, los resguardos respecto de los distintos eventos violentos que se han hecho, bueno, se suma también, creo, Universidad de Chile visitando Concepción con fuegos de artificio, y luego tenemos en Talca, en el fútbol amateur. Todo esto pasa el fin de semana, en un fin de semana. Y a propósito de eso, me sumo a las palabras de la diputada Erika Olivera por el tema de toda la legislación que se hizo acá respecto de
digamos, el resguardo de los estadios, ¿no? El tema de la seguridad en el fútbol, que lo hicimos junto a Pamela Venegas y la persona que está acá presente también, donde se votó, y a mí me encantaría que eso tuviera la celeridad necesaria, que hagamos la pega y la hagamos entre todos. Yo no he tenido sino otra posición que esa. El Ejecutivo también tiene que hacerlo junto a nosotros, fiscalizar, apurar los trámites legislativos y sobre todo estar en estas situaciones. Yo valoro muchísimo que usted esté acá presente, porque finalmente le da la importancia que tiene esta comisión, más allá de las... porque hoy día mismo estábamos discutiendo en la sala, presidente, ya le digo a todos los demás diputados, cómo pasa un proyecto de ley o una ley o lo que estemos tramitando de una comisión a otra porque el sector político se le ocurre cambiarlo, sin ningún tipo de contenido del porqué de esto. Entonces, en ese sentido, yo lo invito a que estemos más presentes. Yo no he visto esta discusión en una comisión como Seguridad Ciudadana, aparte de la que hicimos secreta, sin duda, pero específicamente lo que tiene que ver con el fútbol. Yo, siendo una fanática del fútbol, y creo que esto es a modo ya más de cosas triviales, yo no voy desde el 10 de abril al estadio. He ido por otras cosas, se me ha tratado de cualquier forma y creo que esa no es la forma. No es lo que tenemos que hacer, satanizar a la gente que, en el fondo también, el tema de solamente darle un sentido de vandalismo al que es hincha del estadio tampoco es lo correcto. Y yo voy a estar siempre en esa posición. No se trata de resguardar al hincha que tiene malos comportamientos. Con eso no cuenten conmigo. Presidente, y aprovechando que está acá el ministro, también se encuentra presente, se ha referido públicamente a los recientes hechos de violencia en los recintos deportivos. Yo quisiera saber si se puede responder ahora, que nos informe en qué se encuentra respecto del gobierno las propuestas para enfrentar estos hechos de violencia en los estadios, como por ejemplo lo que pasó el día 10 de abril, cuando estamos hablando del estadio hacia afuera. Siempre hablamos del organizador, ¿cierto? Hablamos del organizador, de lo que pasa dentro del estadio, de quién tiene la atribución, de cuáles son las cosas de entretención que se pueden poner adentro del estadio, los hinchas, todo eso está. Pero ¿qué pasó con las dos muertes, en este caso de Martina y de... se me olvidó el nombre del chico. De Martina... Milan, y de Milan de 13 años, que mire, qué curioso que se me olvide el nombre, de ser una cosa fortuita, porque ayer tuve la posibilidad de hablar con su madre. ¿Por qué lo digo? Porque son cosas que quedan en el aire. Ahí hay una participación de Carabineros, lamentablemente, sabemos cómo es, pero la ciudadanía no tiene nada respecto de ese tema. Por último, presidente, quería pedirle que se oficie en nombre de esta comisión, ojalá si lo tienen a bien toda la comisión, al presidente de la Comisión de Cultura de Deportes del Senado. De Cultura y Deportes, que es una sola, a diferencia de acá, con el fin de solicitar que se retome la discusión del proyecto del boletín 12.223-29 que modifica la ley 19.327 sobre derechos y deberes de los espectáculos del fútbol profesional. Este proyecto ingresó a la Cámara en agosto del 2023. Se tramitó en esta comisión, se votó en la sala, se aprobó de manera unánime y luego pasó al Senado y se aprobó en general en la sala del Senado para luego quedar paralizada en una tramitación. Sí, presidente, actualmente se encuentra durmiendo el sueño de los justos en el Senado y esta iniciativa es clave para modernizar y fortalecer la normativa vigente y no puede seguir esperando. ¿Por qué lo digo? Porque todo lo que estamos hablando, todo lo que aquí se está tratando, tiene que ver con una legislación que nosotros ya hicimos. Y si el Ejecutivo le diera la urgencia o el trámite que sea, yo no soy quien para decirle lo que tienen que hacer, pero sí lo puedo sugerir. Y en ese sentido, creo que podríamos estar hablando de la pega bien hecha, ¿no? De la pega bien hecha respecto a lo que nosotros hemos hecho también como comisión. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputada. ¿Acordamos el oficio solicitado por la diputada para pedir la tramitación de la ley de violencia en los estadios? Ministro. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Voy a hacer referencia a las preguntas formuladas y sus respuestas. En primer lugar, quisiera referirme, dado que la diputada Santibáñez y la diputada Olivera se ha referido a él, y usted también, señor presidente, al proyecto de ley que se encuentra en actual tramitación. El Ejecutivo es el más interesado en que avance ese proyecto. Ese proyecto el Ejecutivo lo ha mantenido permanentemente con suma urgencia. Y en consecuencia, vuestras señorías conocen mejor que nosotros que, con indiferencia de las urgencias que ponga el Ejecutivo tiene toda la disposición de avanzar en ese proyecto. Las definiciones son muy relevantes a partir de la comisión y nosotros siempre vamos a estar dispuestos a que ese proyecto avance por dos razones, no solo por los esfuerzos que se hicieron en esta comisión, sino que quiero recordar
que algunos de los temas que están tratados en ese proyecto van a entrar también en vigencia tras la entrada en vigencia de la Ley de Seguridad Privada el 28 de noviembre. Y yo cumplo con advertir, porque a mí la sensación que me da es que a ratos, sobre todo en el fútbol profesional, no se toma adecuadamente en cuenta que la imposición de los estándares que provienen de la Ley de Seguridad Privada son muy estrictos y que el Ejecutivo se va a encargar, y particularmente el Ministerio de Seguridad, de llevar a cabo eso. Nosotros no tenemos la obligación de promover el fútbol. Quiero ser bien transparente en esto. Y cuando nosotros se nos ha preguntado si las exigencias nosotros las podemos llevar al hecho de que en algunos casos no se lleven a cabo esos eventos, la respuesta nuestra ha sido sí, porque la obligación nuestra en ese sentido es ejecutar y cumplir la ley. Por lo tanto, además nosotros tenemos interés de que ese proyecto avance para hacer conciliable algunas de las obligaciones adicionales y evitar problemas interpretativos con la Ley de Seguridad Privada. Sobre la situación de lo ocurrido el 10 de abril en el estadio de Colo-Colo y a la cual hace referencia la diputada Santibáñez, simplemente el Ejecutivo también está esperando la decisión del Ministerio Público sobre este punto. Los peritas han estado avanzando, pero hay una decisión del fiscal que tiene que llevar a cabo para tomar la decisión sobre la continuidad y especialmente las decisiones de formalización. Quiero abordar un par de aspectos que están asociados a las preguntas de vuestra señoría y la primera tiene que ver con lo que ocurre más allá de los estadios, ¿no? Solo recordar que los organizadores de eventos masivos, esta es una regla que también está en la Ley de Seguridad Privada, no solo son responsables de lo que ocurra dentro del recinto, sino que en las zonas próximas, ¿sí? Ahora, hasta ahí la pregunta es cómo se extiende, de hecho, cómo se responde ante los vecinos. Las reglas de la Ley de Seguridad Privada son más claras, por ejemplo, que las normas en materia de fútbol, en fin. Pero más allá del perímetro del estadio también ocurren cosas. Hay algunas a las cuales yo simplemente voy a hacer referencia general, porque no lo puedo hacer en una sesión pública, pero vuestras señorías han participado en otras sesiones en las cuales nosotros hemos entregado algún detalle. En la actualidad hay una cantidad importante de hechos que son constitutivos de delito y de violencia que ocurren en lugares alejados del estadio y cuyo origen está asociado a las personas que asisten al estadio. El evento más claro de esto no es en el caso de todas las hinchadas, hay algunas barras que están organizadas en estructuras de piño, esos piños tienen muy distintas características, tienen perfiles distintos, pero hay estructuras u organizaciones criminales que funcionan en determinados barrios de la ciudad que utilizan las barras como mecanismo de reclutamiento. Cuando nosotros días atrás hemos advertido a los clubes que si no se hacen cargo de sus hinchadas, el paso siguiente nuestro ya no va a ser solo ejercer la acción que no se había ejercido nunca antes contra los representantes legales de las organizaciones, sino que también contra la persona jurídica, tiene que ver con que la ley también establece un punto de nexo especialmente para esos ámbitos. Nuestra responsabilidad está asociada a la seguridad y por lo tanto ahí hay un aspecto que nosotros estamos observando y que las policías están también ejecutando. Pero también hay ejecución de delitos que ocurren por parte de quienes, de algunas personas que incluso uno podría sospechar si asistieron genuinamente al estadio o no, que implican, ¿no?, el secuestro de vehículos y afectan seriamente el transporte público o afectan severamente el funcionamiento del metro, por ejemplo. Dentro de las estrategias de control de orden público que ha modificado Carabineros para abordar este aspecto, que está dentro de las estrategias a las cuales ha hecho referencia el subsecretario Collado, está también las formas y modos en que Carabineros está trabajando en los perímetros, incluyendo aquellas que están asociadas a los trayectos, porque nosotros entendemos que hay eventos que ocurren más allá de las inmediaciones del estadio también, ¿no? Y nosotros vamos a ser un poco más, no es que un poco, vamos a ser bastante más enfáticos para también distinguir que hasta qué límites están las obligaciones de los organizadores, que son en las inmediaciones, y ahí en adelante que son responsabilidad de orden público directamente. Y sobre fútbol amateur, mire, nosotros entendemos no solo que Chile es un país heterogéneo, sino que dentro, no solo entre regiones, sino que dentro de una misma región la heterogeneidad es muy evidente, sobre todo en actividades que están vinculadas al deporte en estos ámbitos.
de calificación de fútbol amateur. Y no hay autoridad que pueda valorar mejor que las autoridades territoriales con ese fin. Entonces hay zonas que pueden ser más conflictivas en otras, pero hay elementos comunes que el piloto que se está desarrollando en Marga Marga es bien relevante. Y es que uno de los temas que enfrentamos en materia de fútbol amateur, que se puede extender a otros ámbitos, son la poca estandarización organizativa que existe en torno a eso. Entonces, a mayor organización y mejor organización, uno puede focalizar mejor las intervenciones. De hecho, es muy relevante eso para los intercambios de comunicación que se pueden tener con las autoridades policiales. Y lo segundo, que es determinar perfiles de riesgo, precisamente por lo mismo. Además, en el ámbito del fútbol amateur, los niveles de regulación son bastante menos intensos que lo que puede suceder en el fútbol profesional. Por lo tanto, los incentivos por parte del Estado hacia su estructura organizativa es muy relevante. Mire, en materia de fútbol profesional, si mi memoria no me falla, los clubes profesionales que tienen estadios son solo 4. Todos los demás funcionan en infraestructura pública. En el caso del fútbol amateur, eso es mayor. Pero además, no solo es mayor. Y si ustedes ven en la presentación de nuestra estrategia, ¿por qué involucrar a los municipios? Porque muchos de estos eventos ocurren en recintos municipales. Tenemos algunas buenas experiencias, por ejemplo, de municipios que han dictado ordenanzas para el uso de ese tipo de recintos y en consecuencia que tienen efectos muy relevantes porque si por ejemplo hay incivilidades o alteraciones al orden, esos organizadores quedan sin acceso a ese tipo de recintos. Entonces el fútbol amateur tiene particularidades organizativas que son relevantes para nosotros y que son la matriz común sobre la cual uno puede construir la gestión más global asociado a ese tipo de eventos. Reconociendo que esa matriz común, desde el punto de vista organizativo, es la que más o menos nosotros debiéramos, en ese caso, más que exigir, contribuir a que se constituya. Y en eso los municipios cumplen un rol muy significativo, más en este ámbito que lo que podría suceder en otro tipo de deporte, en el fondo, ¿no? Entonces, los esfuerzos del Ministerio de Seguridad ahí son tratar de promover esa estructura orgánica a nivel local, porque en algún sentido, en la medida que es consistente, a nosotros nos permite abordar otros temas de seguridad de mayor complejidad. Y algunas cosas más específicas. Sobre los procedimientos administrativos sancionadores, así como la delegación, por su intermedio, señor presidente, a la diputada Olivera. El régimen sancionatorio, si es administrativo, le corresponde a la delegación, ¿no? Entonces, cuando hablamos de procedimientos administrativos sancionadores, en general nos estamos refiriendo a procedimientos instruidos por la delegación. Otra cosa distinta son las acciones judiciales, ¿no? Que ahí tenemos de dos órdenes, del orden penal y del punto de vista del sancionatorio común a través de juzgados de policía local. Y finalmente, para ir a dos definiciones más de las estrategias del Ministerio de Seguridad. Por un lado, la razón por la cual el Departamento de Orden Público tiene esa denominación es porque bajo su responsabilidad no solo se encuentra el fútbol, sino que todos los eventos masivos a los cuales están asociados deporte. ¿Por qué esto importa? Porque fíjese que en esto los mismos organizadores tienen estándares distintos para cumplir obligaciones que en principio deberían ser comunes, sea que enfrenten una organización federativa internacional a una nacional. O sea, en el fútbol eso es muy evidente. Y para los primeros cumplen estándar porque los efectos que tiene una sanción de esas connotaciones son muy distintas a nivel local. Entonces no es que falte capacidad de reacción por parte de las organizaciones, ¿no? Sino que sencillamente tienen dos formas no solo distintas, sino que generan dos consecuencias que son muy negativas en ese sentido. En los casos de organizaciones de eventos, de otras federaciones deportivas u otras organizaciones deportivas de orden internacional, las estructuras de apoyo para el desarrollo del mismo es muy significativa. Es lo que pasó con el Mundial de Ciclismo, donde, claro, es un recinto, pero los riesgos de seguridad son de otra naturaleza también, que en ocasiones no se divulgan públicamente, pero que son estratégicos desde el punto de vista
de la seguridad pública. Lo que quiero decir es que ese tipo de eventos suponen demandas de seguridad que son muy distintas a las cuales se encuentran asociadas en el fondo, ¿no? Y por eso es tan relevante que los organizadores internalicen ese tipo de obligaciones. Yo creo que con eso he tratado, y sobre todo a propósito del tema de qué sucederá en el resto de las regiones, creo que lo respondí, sobre todo teniendo en consideración de que ahí lo relevante es cómo construimos capacidad organizativa, incluyendo los titulares de los recintos, que son habitualmente los municipios, que nos permitan dar una estructura más sólida para permitir intervenciones de seguridad más coordinadas. Eso nada más, señor presidente. Gracias, ministro. Me han pedido una segunda ronda de preguntas, la vamos a hacer breve. Me la había pedido primero el diputado Celis y luego la diputada Santibáñez y el diputado Lee. Solo una observación, ministro. En fútbol amateur me da la impresión que están trabajando justamente en promover un sistema de liga, por tanto sí tienen una labor de promoción asociada en el fútbol amateur. Y también aprovecho de dejar pasada la pregunta, solo 9 denuncias de procedimiento administrativo sancionador. Querellas dijeron 9 y también 9, yo noté 9 procedimientos administrativos sancionadores por denuncia. 9 nosotros hemos iniciado los procedimientos. Por denuncia. La hemos presentado, pero hay muchos más. Sí, no, sí, estamos claros, pero las 9 han sido las iniciadas por denuncia desde el Ministerio de Seguridad. Y 9 querellas. Diputado Celis tiene la palabra. Gracias, presidente. Yo voy a tratar de ser lo más breve posible y sumamente respetuoso. Ministro, yo pienso y creo que usted vino un poco a la defensiva y hasta un poco molesto por ser la vez número 15 que ha sido invitado, pero quiero ser breve. Estrategia de seguridad, Ministerio de Seguridad Pública, aquí sale los objetivos, eje de estrategia, etcétera, para que lo voy a leer. Después voy a otra página, Política Nacional de Seguridad Pública 2025-2031. Está en la página web. Prosigo, usted fue el 16 de abril de 2025 al Senado y ahí dio una explicación más o menos de cuáles son los lineamientos del Ministerio de Seguridad en relación justamente al tema del fútbol. Prosigo. Sale aquí un resumen del Ministerio de Seguridad Pública respecto a cuáles son las facultades. Sigo y aquí voy a la parte importante. Y es lo que está abocado acá de la Comisión de Deporte y es lo que yo le quiero preguntar derechamente, ¿qué sucede con el deporte? Y me voy a enfocar al fútbol amateur. Le voy a leer 4 titulares, ni siquiera el punto de fondo. El ministro Cordero reconoce que indagan eventuales vínculos entre el narco y el fútbol amateur. Radio Bio Bio. Pues vámonos a otro medio de comunicación, el mostrador. Operación Betis. Detienen a 18 personas que operaban banda narco en la región metropolitana. La operación Betis dejó 18 detenidos, viene incautados 2.500 millones y la caída de una red que blanqueaba más de 9.000 millones a través de negocios y un club de fútbol amateur. Prosigo. Soy Chile. Subsecretario Collao admite presencia de bandas criminales infiltradas en el fútbol amateur en la región de Valparaíso. Termino. CNN. Fiscal Valencia. Las barras bravas encubren delitos como narcotráfico y extorsión bajo la excusa de la pasión futbolera. Aquí va la pregunta, ministro. ¿Qué ha hecho su ministerio respecto a esto? Gracias, ministro. Diputada Santibáñez y diputado Lee brevemente. Sí, yo a propósito de lo que decía el ministro de la persona jurídica, de ir en contra de la persona jurídica respecto de los distintos clubes, eso se podía haber hecho antes, evidentemente, y eso también tiene un proceso más lento, si me pudiera explicar ese punto específico. Y otra cosa que va al tema, y agradecerle lo que tenía suma urgencia y con mayor razón el oficio. Y al señor subsecretario, a través suyo, presidente, yo hice este punto y lo hice a través de oficio también, y me gustaría que lo tomara en cuenta, y si usted quiere, yo estoy a disposición, que tiene que ver con la revisión de la aplicación del 102 y cómo indistintamente los clubes organizadores han hecho lo que han querido con esto. Y voy a poner
poner un ejemplo aquí, porque a mí se me ha tratado como han querido en los medios de comunicación los deportistas. Hoy día, como no hay mujeres en el comentario futbolístico, parece que pueden decir bájate de la reja o que eres garra blanca, qué sé yo, cuando uno también tiene un cargo al que se debe respetar. Y se los pido por favor. En ese sentido, lo digo específicamente por el señor Chapulín, señor Mario Moreno, que efectivamente tenía una aplicación del 102, que él apareció con un ataúd adentro del Monumental, luego él se le aplica el 102, él está en Argentina mostrando su cara a vista y paciencia, vendiendo este tema de los viajes, que será su negocio, que sea lícito. Yo espero que sea lícito y lo felicito por tener su negocio para mantener a su familia, pero él sí puede salir y ahí empezó el trato de que si el 102 tenía que ser internacional o no y qué sé yo, pero bueno, termino acá porque era breve. El 102 a él se lo levantan llegando a Chile y el resto de las personas que estaban con él sí están con el 102 y así podría seguir en este caso. ¿Por qué? Porque el 102 tiene, si es tal delito, es una cantidad de años y se van sumando, sin duda, y si lo vuelve a tener, podrían aplicarse muchos años. Eso hay que revisarlo, se lo digo, porque así se trata también a los cabros que hoy día se transforman en delincuentes producto de que pretenden entrar al escenario. Por eso hablo de no satinizar al hincha. Muchas gracias, presidente. Bien, me ha pedido el diputado Lee que le diéramos la palabra al ministro. ¿O quiere Presidente, después de la respuesta que ha pedido el ministro. Sí, ministro, por favor. Yo con todo agrado le respondo al diputado Celis. Y lo primero que quiero advertir es que yo entiendo bien mi rol y entiendo también muy bien el rol de vuestras señorías. Así que nunca he entendido que esto ha sido personal, siempre que es una cuestión de carácter institucional. Así que yo con todo grado, como dice el bolero, no es falta de cariño. Es esencialmente que hay otras también obligaciones a las cuales yo debo cumplir. En materia, diputado, usted ha hecho referencia a una pregunta de las cuales nosotros, yo personalmente y también el subsecretario nos hemos referido en varias ocasiones y habitualmente en sesiones secretas. ¿Qué hemos realizado? Hemos realizado mucho, pero hay algunas de las cosas que simplemente voy a hacer referencia en general, sin perjuicio que vuestras señorías quieran tener una conversación en sesión secreta por las razones que está detrás de esto. La primera es que la opinión del Ministerio de Seguridad es que no solo en torno al fútbol existen organizaciones criminales que utilizan el fútbol con el propósito de realizar sus economías ilícitas. En el caso del fútbol profesional, yo he sido bien explícito en torno a que existen estructuras al interior de determinadas barras de fútbol profesional que establecen mecanismos de reclutamiento para la comisión de delitos fuera de esos recintos. Y que los clubes no han ejecutado completamente sus obligaciones y por eso nosotros hemos alertado que de sostener iniciativas de esas características o mantener esa omisión, que a nuestro juicio es negligente, el Ejecutivo va a estudiar las acciones para hacer efectiva la responsabilidad penal de la persona jurídica respectiva. En este punto nosotros tenemos una opinión no solo formada, sino que hay investigaciones en curso respecto a las cuales yo no puedo entrar en detalle. Respecto al fútbol amateur. Los antecedentes a los cuales te he hecho referencia, nosotros también nos hemos referido a él. La estructura sobre la cual está diseñada el fútbol amateur permite, entre otras cosas, el desarrollo de actividades ilícitas a su amparo. A diferencia de lo que puede pasar en el fútbol profesional, en ese caso, la facilidad de transporte otorgan determinado tipo de beneficios. De hecho, la posición a la cual usted hace referencia, que es una apelación y una investigación que llevó largo aliento, permitió detectar cómo el transporte, utilizando un club de fútbol amateur, implicaba también el transporte de droga. Pero hoy más allá, diputado, por su intervención, señor presidente, nosotros creemos que es necesario regular los flujos de dinero que están vinculados al fútbol profesional. Actualmente existe un proyecto de ley que está en discusión en el Senado sobre la propiedad sobre los clubes, uno de cuyos autores es el senador Walker y que el Ejecutivo comparte como preocupación principal. Este es un proyecto que ha estado encabezando el ministro Pizarro. ¿Y por qué para nosotros es tan relevante tener una regulación adecuada de la propiedad y de los flujos de dinero? Porque hay que evitar que el fútbol profesional y amateur se transforme en flujos de recursos ilícitos. Todo el resto de la estrategia forma parte de las estrategias policiales y también de investigación criminal que está desarrollando a cabo el Ministerio Público, pero yo creo que hay que decir con todas sus letras los riesgos a los cuales está sometido el fútbol en la actualidad.
Entonces sí, hemos hecho mucho. Una de esas, y además tiene que ver con integrar el sistema de seguridad pública. En el sistema de seguridad pública, para que ustedes tengan un orden de magnitud, nosotros gestionamos 29 instituciones que forman parte del sistema de seguridad, donde son con una composición muy heterogénea, donde está desde el Ministerio Público, que tiene una autonomía constitucional muy intensa, hasta las policías. Y el objetivo y la estrategia y la labor del Ministerio de Seguridad es mirar eso en esa dimensión. Y por eso somos tan categóricos en relación a lo que estamos diciendo sobre el fútbol. En relación a lo que plantea, por su intermedio, señor presidente, la diputada Santibáñez, uno de los aspectos que a nosotros nos parece que ha sido relevante la conversación con el resto de los países de la región, y esto especialmente luego de los conflictos en nuestro país, y que provocó una reunión, en el caso mío, con la ministra de Seguridad en Argentina, es compartir información con prohibiciones de ingreso. Que el 102 no se aplicaba en términos internacionales. Uno de los acuerdos que se firmó hace 2-3 meses entre los ministros de Seguridad del Mercosur y asociados, donde nosotros nos encontramos, es establecer mecanismos para compartir información. Y vuelvo sobre el punto, por su intermedio, señor presidente, la cual ha señalado el diputado Celis. Hay evidencia de que personas que son hinchas del fútbol son también dirigentes de organizaciones criminales que al amparo del fútbol viajan de un país a otro. Y por lo tanto, la razón por la cual los ministerios de seguridad tienen especial preocupación común en torno a quienes se encuentran en esa lista tiene que ver con razones de seguridad pública, no con razones deportivas. Y creo que el problema es grueso y creo que hay que enfrentarlo con decisión y no simplemente dejarlo encapsulado sobre la base de organizaciones que promueven eventos deportivos, porque tras ellas también hay cierta facilitación de comisión de delitos que son extremadamente graves y que hay algunas consideraciones que son de riesgo y que en nuestra opinión también suponen regulaciones de propiedad que están en el proyecto de ley a la cual ha hecho referencia. Eso nada más, señor presidente. Gracias, ministro. Muy brevemente, el diputado Lima ha pedido la palabra y luego... Sí, muy breve, presidente. Solamente porque lo reiteró varias veces, a mí me llama la atención la declaración del ministro en relación a que él no está obligado a promover el fútbol. Repitió por lo menos 4 veces. Y yo quiero solamente manifestar, ministro, que el bien jurídico acá que queremos proteger todos es la libertad de los chilenos a poder acceder con seguridad a cualquier evento masivo, sea el fútbol o lo que sea. Y su deber como ministro es ser garante de que eso así suceda. Entonces, el discurso a mí, la verdad es que me llamó la atención. Creo que efectivamente hay una suerte de deslindar responsabilidades tal vez a los organizadores, a los dueños de los equipos, pero usted también lo ha dicho, esto se realiza también en recintos que son a veces municipales. Entonces, para redondear al punto que voy, ministro, nosotros acá tenemos que actuar mancomunadamente, todas las instituciones. Felicito, por ejemplo, la ida hace un par de semanas a Arica del subsecretario, pero el subsecretario también estará de acuerdo conmigo que ¿cuántos parlamentarios había, subsecretario? Bueno, y ninguno de su gobierno, los 2 opositores, pero con una posición constructiva, que queríamos acompañar al señor subsecretario en su reunión con los dirigentes vecinales. Y de los 3 parlamentarios del gobierno, ninguno. Entonces, acá, ministro, nosotros queremos trabajar colaborativamente, de verdad, no solamente desde el discurso, y aquí también señalar de que yo fui uno de los que votó a favor de la creación del Ministerio de Seguridad, pero en mi discurso de voto a favor dije que le iba a dar un tiempo para ver resultados. Y creo que eso es muy importante de señalarlo así, porque hasta el momento, en mi región por lo menos, no hemos visto grandes resultados. De hecho, Arica sigue siendo una ciudad con la sensación de seguridad más alta, usted lo sabe muy bien, del país. Entonces, presidente, a través suyo, preguntarle al señor ministro, bueno, que despeje esta cosa que a mí me dejó medio incómodo, de que él no está para promover el fútbol. Yo creo que sí, él está para promover la seguridad de cualquier evento masivo, incluyendo el fútbol. Y por otro lado,
en concreto qué es lo que ha hecho, por ejemplo, con la Municipalidad de Arica en relación a la seguridad en torno a los eventos deportivos. Gracias a Dios no hemos tenido eventos importantes, graves, riñas ni heridos. Pero cada vez que hay un partido, por ejemplo, del Club San Marcos de Arica alrededor del estadio, todos los autos sufren algún tipo de robo. Entonces, bueno, hay participación de la Seremía de Seguridad con el municipio para, por ejemplo, tener guardia municipal alrededor del recinto, ya que es de administración municipal el Estadio Carlos Ditborg. Creo que esas cosas en forma concreta nosotros también lo podemos ayudar. Nosotros mismos los parlamentarios podemos acercarnos al señor alcalde para que también se preocupe de la seguridad desde sus herramientas. Pero creo que finalmente lo interesante es que lo hagamos con todas las instituciones. Y yo, lamentablemente, he visto al Ministerio de Seguridad, se lo digo con mucho respeto, ministro, porque no solamente aquí ha estado ausente, también ha estado ausente en la comisión que yo presido, que es la Comisión de Defensa, lo hemos invitado varias veces. Yo creo que lo que le haría mal al Chile y a la seguridad en sí es que el Ministerio finalmente desprecie la posibilidad de colaboración de toda la otra institucionalidad, municipalidades, el mismo Parlamento. Y yo por lo menos me coloco a disposición del Ministerio, como le consta al señor subsecretario, para que alcancemos hitos importantes en relación al tema de seguridad. Seguridad y salud, ministro, siguen siendo lo prioritario para la población chilena. Muchas gracias. Gracias, diputado. Voy a también aprovechar de plantearle, ministro, usted también lo decía al inicio, su principal evaluación tiene que ver con la gestión. Y quizá en esa gestión no ha podido venir o asistir a esta comisión en 15 oportunidades. Pero la verdad, ministro, que yo comparto. Su ministerio, su evaluación va a ir de la mano de qué veamos en gestión. Y la gestión está por cómo promovemos, y bien lo decía el diputado Lee, que las personas puedan acceder a los eventos masivos y particularmente al fútbol y hacerlo en forma segura. Porque lamentablemente hoy día las personas asisten a los eventos deportivos con temor a cuáles van a ser las consecuencias de poder asistir a un evento deportivo. Y lamentablemente, ministro, lo que nosotros hemos visto también, que el fútbol amateur, que es un espacio de ejecución del deporte, donde las personas van a hacer deporte, también se está transformando en una situación de riesgo para su seguridad. Por lo mismo, ministro, usted bien lo dijo, en el fútbol amateur sí hay que hacer un trabajo de promoción. Y aquí vino la Asociación Nacional de Fútbol Amateur a decir nosotros estamos disponibles a crear un sistema de registro de jugadores, registro de participantes, de asistentes. Es mucha la gente que asiste al fútbol amateur y que hoy día lamentablemente está poniendo en riesgo su vida. Me formé en el fútbol amateur, ministro. Me formé recorriendo canchas de fútbol amateur en el sector rural, en la ciudad de Talca y en otros lugares. Y en el fútbol amateur siempre han habido guapos, siempre han habido riñas, pero siempre en el contexto del deporte. Hoy día esa situación con armas blancas, con armas de fuego, con droga, es muy distinto a lo que nosotros vivimos cuando éramos niños. Entonces, ministro, su gestión tiene que ir asociada a defender y promover el fútbol amateur y velar porque lo que pase en el contexto de un deporte profesional no lleve o no traiga como consecuencia inseguridad para las personas. Entonces, ministro, yo también me sumo a lo señalado recientemente por el diputado Lee. Somos diputados de oposición, pero que estamos muy dispuestos a colaborar desde la perspectiva legislativa y desde la gestión administrativa a que defendamos y promovamos el deporte. Y eso implica que vamos a estar dispuestos a asistir a las instancias que se nos invite y también a poder escuchar y conocer cuáles son sus propuestas en las instancias que nosotros tenemos, que es la instancia legislativa. Así que, ministro, agradecemos que viniera, sí, por supuesto, y que en definitiva hagamos un trabajo. Yo valoro que lo que se está haciendo en Quilpué, particularmente con este piloto, pero nos gustaría ver cuál es el plan de acción que vamos a implementar a nivel nacional prontamente en defensa y promoción del fútbol amateur. Ministro. Muchas gracias, señor presidente. Yo no puedo estar más de acuerdo con el diputado Lee. Además, él sabe que yo, no solo en esta responsabilidad, sino que en las anteriores, él ha sido muy colaborador en las labores que yo he tenido que desempeñar. Y usted bien lo ha dicho, y creo que en esta parte usted me interpreta bien, que la responsabilidad de nosotros como Ministerio de Seguridad Pública es garantizar que las personas asistan con tranquilidad a cualquier evento masivo, a cualquiera. Y en el caso del deporte, a cualquier evento deportivo. ¿Por qué he sido tan insistente sobre el tema del fútbol? Porque durante largos años se ha creído que la autoridad del Ejecutivo es la que tiene que facilitar el desarrollo
de los eventos deportivos, aún en el evento, que puedan incumplir algún tipo de obligaciones de seguridad. Yo he insistido en este punto porque no es un mensaje para vuestra señoría, porque yo creo que en este Congreso creo que eso está suficientemente claro, pero sí para los organizadores. Los organizadores tienen responsabilidad, particularmente los clubes de fútbol profesional. Y señalar al Ejecutivo como que el Ejecutivo por esta vía, simplemente por exigir la ley, estaría impidiendo o coartando el desarrollo del fútbol profesional, a mí me parece no solo un exceso, sino que además derechamente una interpelación completamente improcedente. Porque tal como usted ha dicho, diputado, por su intermedio, señor presidente, nuestra obligación es garantizar que todos los eventos masivos se realicen con seguridad, que las personas puedan asistir a cualquier evento deportivo, a un concierto, a una corrida, con tranquilidad y con dispositivos de seguridad adecuados con ese fin. Y que en los eventos masivos y en los deportes no hay un deporte que privilegie a otro. En segundo lugar, sobre el fútbol amateur, nosotros, el subsecretario ha explicado, a nosotros la disposición del fútbol amateur es una de las cosas que de hecho nosotros estamos tomando como iniciativa, entre otras, porque es la que permite construir a propósito de la red. ¿Y esto por qué importa? Porque a propósito de lo que usted ha señalado por su intermedio, señor presidente, en el caso de Arica, creo que es un buen ejemplo para distinguir el organizador, que es el club, del dueño del establecimiento, que es el municipio. Y el que tiene obligaciones ahí, en estricto rigor, es el organizador del evento, no el municipio. El municipio le corresponderá luego cuáles son las exigencias que le impone al organizador para efecto del arriendo, la facilitación del mismo. Pero sobre todo en un país donde mayoritariamente la infraestructura deportiva que se utiliza es de provisión pública, esos aspectos es necesario profundizar y creo que van a ser con mucha mayor intensidad a partir de la Ley de Seguridad Privada. Y cierro con esto. Para nosotros el deporte en general y la promoción de distintas iniciativas en ese ámbito forma parte de una de las estrategias clave en materia de prevención del delito. No solo desde el punto de vista de lo que implica el desarrollo del deporte profesional, sino que también el deporte como expresión de buenas prácticas y buena convivencia, ¿no? Entonces nosotros no estamos alejados de lo que eso implique, pero sí creo que es conveniente hacer la distinción entre las estructuras organizativas y aquellas que tienen que ver con las acciones de prevención, para la cual nosotros está dentro de la política de seguridad pública como uno de los aspectos centrales. Nada más, señor presidente. Le agradezco mucho. Muchas gracias, ministro. Bueno, nos hemos extendido un poco más de lo planificado, pero entendemos que es un tema que nos preocupa y esperamos, en lo posible, que sea de iniciativa del Ministerio de Seguridad, poder venir a plantearnos los avances que puedan tener en la implementación de los planes y de verdad que esa gestión se vea reflejada en garantizar la seguridad de los espectáculos deportivos y no seguir llenándonos de hechos lamentables como vamos acumulando en el tiempo. Lo dejamos en libertad. Gracias, ministro. Gracias, subsecretario, a su equipo. Y vamos a pasar a puntos varios. Le vamos a pedir a los parlamentarios que nos acompañen para poder tomar los acuerdos planteados. Diputado Olivera me había pedido la palabra en puntos varios. Diputado Olivera, usted tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Presidente, yo tengo 3 puntos. En el primero que quiero abordar, presidente, es sobre un accidente que ocurrió hace algunos días en el Cajón del Maipo. Alcancé a ver un poco la noticia que la mostró, creo que Canal 13 o algún medio de Canal 13, en donde se ve que, bueno, un ciclista que es del deporte paralímpico, si no mal recuerdo, fue atropellado por una camioneta y
hubo lesiones, pero aparte de las lesiones físicas, él perdió también su bicicleta. Y presidente, ¿por qué traigo este punto? Porque en noviembre, diciembre del año pasado, Fernando Ramírez, que es un ciclista de la región del Maule, sufrió un accidente mientras entrenaba. Fernando hoy día está hospitalizado en el Hospital Sotero del Río, ya va a cumplir prácticamente un año. Yo fui a visitarlo justo en la semana distrital, estuve con su madre y la verdad es que él está en un escenario bien complejo. Y aquí quiero hacer 2 puntos respecto a este tema. Uno es que yo creo que es hora de que las autoridades y nosotros mismos, presidente, pongamos un poco de exigencia a las autoridades para tomar carta en este asunto. Hay ciclistas a lo largo de Chile que salen a entrenar en ruta y entrenan en ruta porque necesitan entrenar en ruta, no porque eso lo quieran, porque el deporte de ellos lo exige así. Pero nuestras rutas no están resguardadas para que ellos puedan salir a entrenar con seguridad. Entonces, el accidente de Fernando, el accidente que vimos ahora hace unos días, más otros accidentes que hemos visto en donde se han perdido vidas a causa de este tipo de accidentes, la verdad es que es para que nosotros solicitemos al Ministerio de Obras Públicas, yo lo solicité, recuerdo, en el periodo pasado, que en la ruta donde entrenan los ciclistas puede existir señalética, puede existir en el fondo marcaciones o demarcaciones en donde el automovilista, el camión, los distintos vehículos que circulan por ahí entiendan que hay deportistas que están entrenando. No son personas que andan paseando en una bicicleta, son personas que están entrenando y que muchas veces, así como Fernando, se estaba preparando para competir en los eventos internacionales para representar a Chile. Entonces, una de las cosas que quiero solicitar es enviar un oficio al Ministerio de Obras Públicas y también al Ministerio del Deporte para que se estudie la factibilidad de levantar un proyecto, un programa, un piloto, no sé, pero que se comience a trabajar sobre este tema, porque de verdad a mí no me gustaría ver nuevamente o enterarme a través de los medios que los ciclistas de nuestro país corren riesgo cada vez que salen a entrenar y nosotros no nos preocupamos de resguardarlos. Y en el caso de Fernando Ramírez, presidente, solicito enviar un oficio al IND, al Ministerio del Deporte, porque incluso se lo enviaría a la Federación, pero no puedo oficiar directamente a la Federación. Pero yo he estado conversando con su mamá y la verdad, presidente, es que ninguna autoridad se ha hecho presente en el caso de Fernando Ramírez. Hoy día, como le digo, su situación es súper compleja, muy compleja. Y acompañé a la mamá de Fernando en la semana distrital a propósito de la poca información o comunicación que ella ha recibido de parte de las autoridades del hospital. Estuvimos conversando con el director del hospital, se comprometieron algunas cosas que espero que eso vaya avanzando, pero de parte de las autoridades deportivas, presidente, no hay ninguna comunicación, no hay ninguna preocupación por este deportista que se estaba preparando para representar a Chile. Entonces, hago el llamado a las autoridades a través de este oficio, ojalá, para que tomen contacto con la familia, le pregunten qué necesita. La mamá de Fernando, la familia de él, es de Curicó. Y la mamá, Ana García, que se llama ella duerme en el hospital. O sea, acude donde familias que pueden apoyarla, pero de verdad que me produce indignación ver cuando un joven, porque además Fernando tiene recién 18 años, tenía todos sus sueños apostando para el ciclismo nacional, para el deporte nacional, hoy día está en una condición en donde no sabemos lo que va a ocurrir con él, pero además no somos capaces de ni siquiera estar cerca de la familia o de su madre en este caso y prestarle ayuda, prestarle apoyo. Y por otro lado, presidente, durante estos días me llegó información... Sí, por favor.
me llegó información respecto de la pista de atletismo de acá de Elías Figueroa. Ok, en el estadio Elías Figueroa, presidente, que es una pista atlética y un recinto deportivo en realidad grande en donde los atletas van, entrenan, siempre ha tenido sus políticas, pero de lo que me entero ahora es que están fijando tarifas por hora para hacer uso de la pista. Entonces, hay personas que hoy día no son federadas y a esas personas se les está cobrando por el uso de la pista por una hora sin iluminación 38.000 pesos. Pista compartida con iluminación 64.000 pesos una hora. O sea, presidente, yo le podría entregar todo el listado porque bajé el documento de todos los valores que hay de las distintas de los distintos recintos deportivos que corresponden al Alejo Barrios. Y esta es una resolución en donde están fijadas las tarifas y la verdad es que a mí me produce una contradicción enorme. Porque nosotros votamos hace muy poco un proyecto que obliga a los establecimientos educacionales para que los niños todos los días practiquen una hora de actividad física. Hemos hablado de promover, de incentivar a las personas para que realicen actividad física y resulta que hoy día les estamos cobrando por hacer uso de las instalaciones. Instalaciones que además pertenecen al Estado de Chile. Entonces, al IND, precisamente. Entonces, yo, la verdad, no entiendo nada, no entiendo por qué se les está cobrando para hacer ingreso y uso de los recintos, pero además, no solo, presidente, que se les esté cobrando, sino que la cantidad de dinero que se les cobra. Porque dígame usted, ¿qué atleta, por muy fuera de un club federado que esté, qué atleta en este país va a ir a la pista y puede pagar 38.000 pesos por una hora? O sea, yo no sé si las autoridades saben cuánto rato más o menos entrena un atleta en la pista. Por lo menos 2. Por lo menos 2. Y de ahí para arriba. Entonces imagínense si le estamos cobrando 64.000 pesos la hora o por 2 horas, que es lo que necesitan, multiplíquelo por 2 o 3 veces a la semana. Entonces yo, presidente, la verdad es que después le puedo compartir el documento de forma digital a la Secretaría y a todos para que lo tengan. Pero quiero preguntar qué es lo que pasa con esto y me gustaría saber si en otros lugares de Chile también se está realizando la misma política, porque si es una política a nivel nacional o regional o comunal, lo que sea, me parece pésima. Eso, presidente. Gracias. Vamos a tomar acuerdo respecto de eso, pero el diputado Andrés Celis me ha hecho una observación. Presidente, sí, a mí me gustaría proponer el acuerdo de enviar ese oficio, esa resolución con copia a la Contraloría para que se pronuncie sobre la legalidad de esa resolución. Y lo digo además porque cuando se reconstruyó o se repuso el estadio Elías Figueroa para el Mundial Sub-20, se donaron los distintos bienes que se dieron de baja sin la existencia tampoco de ningún reglamento por parte del IND. Entonces la segunda práctica que me parece que es a lo menos irregular. Entonces me gustaría que ese mismo oficio o ese mismo instructivo se pudiera enviar copia a la Contraloría para que conociéramos un pronunciamiento si es legal o ilegal que se esté cobrando. Perfecto, entonces el acuerdo sería oficiar al Instituto Nacional de Deportes respecto a que explique estas determinaciones de cobro, si esto además se estaría aplicando en otros recintos deportivos en el país, y además consultar a Contraloría General de la República si ese instructivo de cobro sería legal o ilegal en atención a lo que ha planteado la diputada Olivera, que le hará llegar a la Secretaría el instructivo. ¿Acordado? Gracias. ¿Alguien más? ¿Puntos varios? Diputado Enrique Lee, póngase serio, por favor. Presidente, mire, esto de que las grandes obras no son hechas solo por fuerza, sino también por perseverancia, creo que le cae muy bien esa frase a esta comisión. Ustedes saben que desde ya casi un año, desde la comisión visitó Arica, nos hemos puesto muy insistentes
en el avance de las obras de infraestructura en la región de Arica-Parinacota. Y a propósito de que la semana pasada oficiamos a el municipio de Arica en relación al atraso en la entrega de la obra del estadio complejo deportivo del sector norte, de la población Cardenal Silva Enríquez, quiero señalar a la comisión de que esta semana el municipio por fin entregó dicha obra. Después de haber oficiado al menos 5 oportunidades desde la comisión, y creo que eso habla de que el trabajo parlamentario finalmente da frutos cuando somos insistentes, cuando somos perseverantes. Esa es la parte buena, presidente. Sin embargo, evidentemente y a los ojos de cualquiera, aunque no sea experto en construcciones, ese estadio adolece de varios defectos. Y en relación a lo mismo, quisiera oficiar entonces ahora a la Contraloría General de la República, con copia a la regional Arica-Parinacota, para que nos informe si las observaciones que ha hecho este órgano contralor con respecto a esta obra, me refiero al centro deportivo de la población Cardenal Silva Enríquez, han sido subsanadas. Porque de otra manera, lo que estaríamos en presencia todos acá es que se habría entregado efectivamente la obra, pero sin el cumplimiento de las bases como corresponde. Entonces, para que quede todo súper clarito y que esta obra realmente va a otorgar beneficio a la población, porque, digámoslo, presidente, acá no estamos hablando de una obra que terminó costando ni 10 millones ni 100 millones más de lo presupuestado. Costó varios miles de millones de pesos más de lo presupuestado. Y que fue entregada a todas luces, además, debido a la presión que ejercimos desde esta Comisión de Deporte de la Cámara de Diputados, pero para que quede todo claro, oficiar a la Contraloría para que nos informe si las observaciones que este órgano contralor hizo hace algún tiempo fueron subsanadas o no. Gracias, presidente. Oficiamos entonces al tenor de lo planteado por el diputado Enrique Lee. Acordado. ¿Alguien más punto varios? Diputado Celi, ¿usted alguna cosita? ¿No? Entonces, habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.